Hoy, nosotros en nuestro tema estamos en el libro del profeta Zacarías. Ahora, Zacarías es un libro que está entre los profetas menores, pero suena como si fuera mayor, porque tiene 14 capítulos. Entonces yo diría que Zacarías es un profeta mediano, no es ni de allá ni de acá, porque son 14 capítulos en este libro. Y nosotros tenemos 28 minutos, 30 minutos para estudiar las palabras juntos ahora en ese libro que habla sobre visiones. Es un libro muy escatológico que habla sobre sueños, sobre las cosas que van a ocurrir en el futuro. Es muy difícil, la verdad, entender ese libro. Mi consejo para ustedes es que vayan a al canal de YouTube de Proyecto Biblia. Te aconsejo que lo veas, ahí lo tengo aquí. Proyecto Biblia tiene todos los libros de la Biblia en inglés, en español, en portugués. Tú puedes estudiar la Biblia, es un trabajo increíble que esa gente ha hecho. Y ahí tú escribes Zacarías, tú vas a tener 9 minutos de explicación acerca del profeta Zacarías. Hazlo, por favor, si tú eres un estudioso de la Biblia. Si no lo eres, deberías de hacerlo, sentar y ver en el canal. También en nuestro canal de la Iglesia Familiar, si tú no viniste la semana pasada, en el libro de Ageo. Ahora, para poder entender un poquito de Zacarías, nosotros tenemos que entender, aunque sea el ABC de la historia en la época en que estaba ocurriendo acá. Entonces yo pensé recordar la historia en 6 palabras. Para recordar la historia, la primera palabra para entender el contexto es la palabra templo. Eso quiere decir que en el año 960 antes de Cristo fue construido el famoso templo magnífico del rey Salomón. Ahí tú vas a poder ver lo que estoy hablando. Luego vino una división. Después de la muerte de Salomón, vino la división de los 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur, en este caso Judá. Ambos grupos, pueblo de Dios, se alejan de Dios. Luego vino la destrucción del templo de Salomón en el 722 antes de Cristo. Asiria conquistó Israel y en el 586 antes de Cristo Babilonia destruyó Jerusalén. Como consecuencia, destruyeron el templo y miles de judíos fueron llevados al cautiverio babilónico. Eso fue triste, pero fueron los 70 años de exilio. En el 538 antes de Cristo, el rey Ciro permitió que los judíos, después de haber conquistado Babilonia, regresaran a su tierra. Y lanzó un decreto: el judío que quiera regresar a casa puede regresar. Cerca de 50,000 judíos regresan de Babilonia a su tierra. Y cuando llegan allá, la ciudad está hecha cenizas, templo destruido. Y esos judíos empezaron a reconstruir. Pero ahí viene la otra palabra que lo voy a usar aquí, que es la palabra decepción. La palabra decepción, porque el pueblo regresó y tenía que restaurar todo. Y ellos empezaron bien a restaurar el templo, pero se olvidaron del templo y se dedicaron a construir sus casas, sus negocios. Y la condición espiritual del pueblo era terrible. Seguían bajo el pueblo, la nación persa, pero se habían olvidado de Dios. Ahí viene la otra palabra que es Mesías. En esa palabra Mesías aparece nuestro profeta de hoy, que es el profeta Zacarías. Zacarías viene con un mensaje de esperanza al pueblo, porque hay desaliento, hay tristeza, no hay templo concluido. Entonces ele aparece como Mesías, y en el libro del profeta Zacarías tú vas a encontrar el Mesías por todos lados. Como por ejemplo
En Zacarías 3 tú vas a encontrar el renuevo. Zacarías 9, el rey humilde. En Zacarías 12:10, el Mesías traspasado, el pastor herido, el rey de toda la tierra. En Zacarías 14:9. Zacarías estaba hablando acerca de Jesús. Y ese libro se trata sobre esperanza. La esperanza para un pueblo que necesitaba esperanza. Porque al final del día, Jesús es quien restaura el reino, nos reconcilia a nosotros con Dios y cumple la promesa de las Sagradas Escrituras. Por eso, nosotros podemos tener esperanza aún cuando Dios no esté haciendo, ojo iglesia, lo que nosotros pensamos que Él debería de hacer. Aún en medio de esa situación. Y ahí, ¿qué podemos nosotros aprender hoy aquí, en ese domingo, en el año 2026, acerca del profeta Zacarías? Lo que podemos aprender es que todos nosotros necesitamos de esperanza. La vida puede ser muy desalentadora, pero nosotros estamos llamados, tú y yo, a ser un pueblo fiel. Y la pregunta que cabe a todos nosotros es cómo tener esperanza cuando Dios no está haciendo lo que pensábamos que Él iba a hacer. Yo me pregunto, ¿cómo tener esperanza? Como una señora me dijo en una ocasión, he hecho mi mejor, me he esforzado, he trabajado, pero nada funcionó. ¿Cómo tener esperanza cuando hiciste tu mejor esfuerzo, pero el matrimonio se acabó? Hiciste tu mejor. ¿Cómo tener esperanza siendo tú un creyente y tus hijos siguen ya adultos lejos de Dios? ¿Cómo tener esperanza cuando tú oras, confías en Dios, pero tu cónyuge no te acompaña a la iglesia? ¿Cómo tener esperanza cuando llenaste la tarjeta de oración una y otra vez, pero ese cáncer no ha desaparecido? ¿Cómo podemos tener esperanza? Hay momentos en tu vida y en mi vida que nosotros nos desanimamos. Nos desanimamos, es parte de ser un ser humano. Pero lo que necesitamos, iglesia, es esperanza. Necesitamos esperanza de que Dios sigue escuchando y que Dios sigue preocupado por nosotros. Nosotros necesitamos esperanza de que Dios tiene un plan a pesar de no ver resultados, pero Dios sigue teniendo un plan. Tenemos esperanza de que hay algo mejor en el futuro. Y este libro del profeta Zacarías es un libro que está en movimiento todo el tiempo y apunta hacia el futuro. Vamos a leerlo. Vamos a leer las promesas de Dios que nos da a nosotros esperanza. Zacarías capítulo 1, el verso del 1 a 3. El 8º mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. El verso 3 es hermoso. Dile pues, así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Podría usted ayudarme a decir en voz alta, pero muy fuerte, esta frase donde dice: volveos a mí, y seguimos hasta que termine? Vamos a leer juntos. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. 2 veces la palabra el Señor de los ejércitos. Esa es una frase hermosa. Volveos a mí. Es hermosa
y a la vez es muy poderosa. De manera, que a ti te gusta tomar nota para llevar algo a la casa, la primera cosa que deberíamos considerar aquí es confiar en Dios. Confía en Dios en circunstancias desalentadoras. Aunque las circunstancias son difíciles, aunque tú no veas la respuesta, tu trabajo es confiar, porque es muy fácil desanimarse. Sobre todo hay muchas personas que parece que tienen el don del desánimo, ¿no? No es un don bíblico, pero les encanta andar desanimados. Desanimamos por nuestros errores, nos desanimamos por las metidas de patas que damos de vez en cuando, nos desanimamos cuando otros fallan y nos decepcionan, nos defraudan, nos desanimamos porque a veces parece que Dios simplemente no escucha nuestras oraciones y está en silencio. Ahora, el pueblo de Israel conocía este sentimiento de desánimo. Habían regresado del exilio, como hemos contado aquí, con grandes expectativas, pero la ciudad continuaba destruida, el templo seguía incompleto y ellos todavía bajo el dominio persa. Ese es cuando entras en el matrimonio con una gran expectativa. Al mes dice, ¿qué pasó? O yo esperaba otra cosa. Empezaste un nuevo trabajo con grande expectativa. Empezaste tu noviazgo con una expectativa impresionante. A los 2 meses, entraste en el nuevo negocio lleno de expectativas. Empezaste una nueva amistad lleno de expectativas y descubre que no era lo que tú estabas esperando. Es interesante que la palabra de Dios que acabamos de leer dice, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo volveré a ustedes. Ustedes saben que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta de diferentes maneras y la Biblia usa mucho, la Biblia hebrea, el nombre Yahvé, lo traducimos como Jehová, para el nombre de Dios significa yo soy. Pero hay varios otros nombres bíblicos que aparecen en el Antiguo Testamento, algunos en el Nuevo, para hablar acerca de las facetas del carácter de Dios. Déjame poner aquí unos cuantos para que tú entiendas algunos de esos nombres de Dios conocidos por muchos de ustedes. Jehová Rafa, Dios que es nuestro sanador, por ejemplo. Es el Dios que es nuestro sanador. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Shalom, ese es el Dios que es nuestra paz. Jehová Nissi, nuestra bandera y victoria. Jehová Roy, nuestro pastor. Jehová Shammah, Dios está presente. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Época de Dani Berrios, los que nacieron en los 60. El Shaddai. Ay, por favor, paren. Son muchas las emociones cuando me acuerdo de eso. Estaba empezando mi vida cristiana y estaba escuchando en la Amazonas, en la selva amazona, Dani Berrios en español. Nunca había escuchado el español en mi vida, pero es una de las canciones que marcó a mi vida cristiana, El Shaddai. Tú lo puedes buscar por ahí. Pero lo interesante es que Zacarías enfoca en Dios como el Señor de los ejércitos, conocido como Jehová Sabaoth. Me gusta esa palabra. Alguna traducción, Jehová Sabaoth. Lo tengo acá. Jehová Sabaoth, el libro de Zacarías, es el mismo que Jehová de los ejércitos, el Señor de las huestes, el Señor de los ejércitos celestiales. Y Zacarías hace hincapié en este nombre, a ponto que esse nombre aparece 55 vezes en el libro. Es como que Dios
quería grabar esta verdad en el corazón del pueblo. Aunque te sientas débil, desalentado, con ganas de tirar la toalla, acuérdate de Jehová de los ejércitos, Jehová Tsabaot. Cuando Goliat se presenta frente al pueblo de Dios y lo desafían a ellos, viene el jovencito David, adolescente, y dice: tú vienes en contra de nosotros con espada y con escudo, pero yo vengo en contra tuya en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. ¿Entendiste? Porque en ese nombre es un nombre muy poderoso. Jehová Tsabaot gobierna sobre todos los ejércitos que hay, todos los ejércitos celestiales. Ningún ejército puede intimidarlo, ningún rey puede controlarlo y ninguna nación puede derrotarlo. Y Zacarías está diciendo esto al pueblo. Los persas pueden venir y parecen que tienen poder, pero Dios sigue teniendo control. Los persas tenían la autoridad temporal, pero Dios tiene la autoridad absoluta. Absoluta sobre todas las cosas. Dios podía actuar de la forma como Él quería y actúa hasta hoy. Porque no hay nada que lo puede derrotar, nada que lo puede vencer. Tal vez tú estás aquí hoy mirando hacia los persas, grandes, enormes, um diagnóstico que não pode cambiar, uma crise familiar que parece que nunca se soluciona, uma situação financeira que não se supera, uma porta que se iba a abrir e finalmente se cerrou, uma oração que todavia não ha sido respondida. Déjame decirte algo, igreja. De vez em quando nós compartimos, eu comparto coisas que he aprendido em mi caminar de la vida cristiana, que o seminário não te enseña. Pero los años de evangelio, los años de selva amazônica como misionero, mi vida en México, aquí en los Estados Unidos, aprendiendo con ustedes, en nuestras luchas con Simone, porque nosotros también tenemos nuestras luchas, porque tenemos hijos y tenemos nietos, también tenemos muchas pruebas. Pero una de las cosas que he aprendido, y te lo voy a leer porque yo quise escribir acá, es esta: no midas el poder de Dios por el tamaño de tu problema. No midas nunca el poder de Dios por el tamaño de tu problema. Mide el tamaño de tu problema frente al poder ilimitado de Dios. Y te voy a decir algo más. La grandeza de tu problema nunca podrá superar la grandeza del poder de Dios. Jamás. Entonces, no debemos permitir que un problema temporal reduzca la visión de ese Dios todopoderoso y lo que Él puede hacer en el futuro. Porque si Dios gobierna los ejércitos del cielo, también puede gobernar aquello que hoy te está desanimando. ¿Qué es lo que te desanima hoy? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás preocupado? Eso no significa que Dios hará todo lo que nosotros queramos. Eso significa que ninguna circunstancia está fuera de la autoridad y ningún problema es demasiado grande para su poder. No podemos nosotros, como creyentes, pedir que Dios pelee por nosotros si nosotros estamos peleando en contra de su voluntad. ¿Cómo tú puedes pedir a Dios que pelee por ti si tú estás peleando en contra de su voluntad? No podemos. Y la pregunta es,
¿Estamos confiando en Dios o estamos jugando con Dios? Confiar en Dios es obedecer aun cuando no entendamos y ni logramos ver resultados. Seguimos confiando. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer frente a todo eso que podemos ver en el libro es que deberíamos comprometernos en arrepentirnos y mantenernos puros como creyentes. Comprometernos con el arrepentimiento y mantenernos puros. Comprometernos con el arrepentimiento. Comprométete con el arrepentimiento. Interesante, Juan Calvino, teólogo de la Reforma Protestante, el famoso calvinismo que muchos de ustedes conocen, uno de los padres de la Reforma. En una ocasión, Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Yo me puse a pensar en esa expresión. El corazón humano es una fábrica de ídolos, porque él dice que el ídolo no es una estatua, es cualquier cosa, persona o deseo que ocupa el lugar que solamente a Dios pertenece en tu corazón. Puede ser el dinero, la apariencia, el éxito, el deporte, una relación, la aprobación de alguien. Lo que ocupa el primer lugar, que no es Dios, esa es idolatría. Entonces, deberíamos nosotros preguntarnos, ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas hoy? Cada uno de nosotros los cristianos que nos encontramos aquí, deberíamos de tomar la decisión de cerrar la fábrica de ídolos en nuestras vidas. Zacarías, en su libro, presenta una visión increíble. En el capítulo 3, en el verso 4, tú puedes leer cuando tú quieras leer. Él dice que Josué, el sumo sacerdote, está delante de Dios con unas vestiduras sucias. Y está en la presencia de Dios. Mientras que Satanás lo está acusando. Aquella ropa sucia representa el pecado de él y el pecado del pueblo. Pero Dios interviene, Dios actúa, reprende al acusador. Y en el capítulo 3, verso 4, dice: quitale esas vestiduras viles. Y dice: mira que he quitado de ti tu pecado y he hecho vestir ropas de gala. Josué no podía limpiarse por sí mismo, no podía, pero Dios tuvo que hacerlo. Dios intervino y hizo. Dios jamás va a pedir que tú te limpies antes de venir a Él, como algunos creen. Déjame cambiar, deja mejorar, deja limpiarme. Cuando yo estoy bien, yo voy a la iglesia. Cuando yo estoy limpio, yo busco a Dios. No funciona así, es al revés. Tú vienes como estás, arrepentido, y es Él quien te limpia, porque tú no te puedes limpiar por ti mismo. Y ahí el texto habla de la fuente abierta que purifica el pecado y la inmundicia del pueblo. Esto apunta hacia Jesucristo. Cuando yo veo el bautismo que acabamos de ver, desde la mañana y ahora estos bautismos, símbolo de muerte, agua, símbolo de limpieza y resurrección. Muerte, vida. Algo visible de algo invisible que pasó en el corazón de esas personas y que vinieron a dar testimonio público ante ustedes y Dios, que han colocado su fe en Cristo, porque
se han arrepentido de sus pecados. No quiere decir que ellos no van a cometer ningún error, pero eso quiere decir que ahora ellos tienen un Dios en que puede acudir y arrepentirse. Por eso la cena del Señor, que nos recuerda que fuimos perdonados, nos recuerda la sangre derramada de Jesús y el bautismo, son las dos ordenanzas para los cristianos. Y nosotros somos llamados a mantenernos puros. No significa que no habrá tentación, no significa que seremos perfectos, significa que debemos de aprender diariamente a depender totalmente del Espíritu Santo. De manera que, iglesia, no alimentes lo que Dios quiere eliminar de tu vida. No alimentes lo que Dios quiere eliminar de tu vida. No protejas el ídolo que Dios quiere derribar. Deja que Dios lo haga. Y ahí, lo que debemos de hacer es vivir con confianza y no temer. Viva con confianza y no temas. Esa es la propuesta, la palabra de Dios a través del profeta. Para fortalecer al pueblo desanimado, Dios muestra a Zacarías el Mesías que vendría. Medio a las circunstancias difíciles que estaban, Zacarías menciona en varias ocasiones al Mesías que vendría. Por ejemplo, cuando tú tengas la oportunidad de leer en tu casa, Zacarías 3:8 habla del renuevo, Zacarías 9 habla del rey humilde, Zacarías 11 habla del pastor traicionado, Zacarías 13 el pastor herido. Todas esas profecías se cumplieron en Jesucristo. Pero Zacarías también profetiza acerca de la venida del Señor. Si Él ha venido una vez y ha prometido que vendrá otra vez, yo como creyente creo. Yo como creyente confío en la palabra, que así como Él vino por la primera vez, volverá otra vez. Y yo no puedo jamás permitir que la demora temporal produzca un temor permanente en mi vida. Oh, Jesús dijo que iba a venir, pero no ha venido todavía. Déjame decirte, iglesia, Dios sigue actuando, porque Él es Dios. ¿Sabe lo que es la palabra final de Zacarías para el pueblo? Está en el capítulo 10, para que tú apuntes en tu Biblia y lea en tu casa el verso 8. Zacarías 10:8. Y les silbaré, me gusta esta expresión, para reunirlos por los que he redimido. Y serán tan en números como eran cuando yo los esparza entre los pueblos. Aún en lejanas tierras se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto, de Asiria los recogeré, los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano hasta que no haya sido para ellos. La historia es una historia en movimiento y apunta hacia el futuro. Y vivirán con sus hijos y volverán. A mí me encanta este pensamiento, porque es como Dios trayendo a la gente así, levantando a la gente. Iglesia, quizás algunos de ustedes que están aquí hoy están apartados de Dios. Estás apartado. Quizás algunos de ustedes están luchando con una adicción y han caído. Otros están viviendo sin esperanza. La palabra dice, no yo.
volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ti. Volveos a mí. La invitación es para todos. Estaba otro día escuchando la historia del niñito, 10 años, leyendo un librito de un cowboy. Ele estava lendo o livrito de cowboy, um livrito com fotografias. Sabe esse livro com fotografias? E ele, Nito, está lendo o livro de cowboy com fotografias e resulta que o cowboy, como decimos em português, estava em apuros. O cowboy estava em problema. Os inimigos chegaram com suas armas montadas em cavalo. E o cowboy se viu em uma situação que ele não tinha muitas armas. E ele estava em peligro. O Nito estava lendo o livro e se emocionou muito. O Nito estava preocupado. O que vai passar com o cowboy? Sabe o que é o Nito? Adelantou as páginas do livro. Por isso, Simone sabe, eu não posso ver séries de televisão. Porque eu vou e adelanto. Quando ela não está, eu adelanto e não lhe digo a ela. Um dia me disseram, que pena dizer isso na igreja, tu tienes que ver, pastor da Silva, a série de Pablo Escobar. Como bom colombiano que tu eres. Eu fui a ver, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. 70 e pico de capítulos. Não é possível? 80? Não, eu fui um dia e adelante. E vi como ele morreu. Porque al final era para ver cómo murió. Yo vi cómo él murió y volví allá y vi 2 más y ya sabía la historia. Porque yo no puedo ver serie, mi religión no me permite. Yo no tengo control. El niñito, cuando vio el cowboy en peligro, adelantó la lectura y vio que el cowboy salió cabalgando, que no murió. El niñito vuelve a la historia e sigue leyendo. E quando o cowboy estava em problema, o Ninito sussurrava dizendo: tranquilo, cowboy, todo estará bem. Ele dizia: tranquilo, cowboy, todo estará bem. Ora, igreja, imagínate tú e eu sabemos o final da película. Tú e eu sabemos que Cristo morreu em la cruz del Calvário, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, venceu a la muerte, venceu a Satanás, venceu o pecado, nos deu um novo nome, uma nova herência, uma nova família. Somos chamados hijos de Deus. E nós sabemos hacia onde vamos aí, igreja. Tu e eu sabemos se al morir onde vamos aí, sabemos o final da película. Então, se cada vez que tu estés passando por uma situação assim, José, calma, todo estará bem. Ok? Então, quando tu vais hoje a tu casa, com tu família, diz, tranquilo, já sabemos o final da película. Todo estará bem. Todo estará bem, cowboy. E el niñito leyó o livro e quitou toda a ansiedade. Quita tu ansiedade, reconhecendo o final da história. Senhor, te damos graças por tu palavra, porque nós sabemos o final da história. Cristo ressuscitado que um dia vai volver por sua igreja e reinaremos com Ele para sempre. Agora que vamos a tomar a cena del Senhor, bendize esses elementos e santifícalos para a honra e a glória de tu nome. Se tu estás aqui, vienes de outra igreja, tu eres creyente, queremos invitar-te a que tu tome a cena com nós. Se tu não eres creyente, não has sido bautizado, e se pastor não creu que devo tomar, não deves, não tomes, não te preocupes. Pero se eres um creyente, está aqui, vamos tomar a cena del Senhor. Recibe tu vasito, quédate sentado, ábrelo mientras cantamos a Deus. Con alegría y corazón. Mi Dios, al contemplar los cielos y los firmamentos, el firmamento y las estrellas y las estrellas, aleluya, a oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar
brillar al sol en su al cenit. sol en su cenit. Alza tu voz, iglesia, mi corazón. Mi corazón Entona la canción. entona la Párense, por favor. canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es, Oh, cuán grande es Él. cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Si falta alguien que todavía no ha recibido la copita y el pan, solo alza tu mano y nosotros vamos a hacer llegar hasta donde tú estás, ¿ok? Lo vamos a abrir y vamos a recordar que en aquella noche, antes de ir a la cruz, la Biblia dice que Jesús, reunido con los discípulos, tomó el pan, símbolo de su cuerpo, lo partió y dio a los discípulos diciendo: tomad y comed, y hacer eso todas las veces que lo comeres en memoria de mí, en memoria de Jesús. Dice la Biblia que Él tomó también la copa del nuevo pacto en mi sangre, dice la Biblia. Dio a los discípulos y dijo: tomar y beber, y hacer eso todas las veces que lo beberes en memoria de mí, en memoria de Jesús. Cuando recuerdo Pasa tu vasito a la persona que está a tu lado. el amor divino que desde el Al cielo Salvador envió. al Salvador envió. Aquel Jesús Aquel Jesús que por salvarnos vino, que por salvarme vino, que en una cruz sufrió, y por en mí murió. una cruz Vamos, iglesia, sufrió y por mí murió. alza tu voz y alaba al que vive en mi corazón. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la Cuán canción. grande es Él, Cuán grande es Él, cuán grande. Vamos, mi corazón entona la canción. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, Oh, Él es grande. cuán grande es Él. Mi corazón entona la Aleluya. cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces, cuando te sientas desalentado, recuerda, tú conoces el final de la película. Y tú dices a ti mismo: tranquila, todo estará bien. Todo estará bien, porque el final es glorioso. Quizá las circunstancias terrenales no cambien, pero el final es grandioso.